sin más preámbulo, damos entonces paso a nuestro querido pastor Fabián Baeza González. Adelante, mi querido pastor, el Señor le bendiga y bueno, el Señor nos hable también a nuestras vidas y también a todos los oyentes en este momento. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos, consiervos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Me siento muy honrado, muy bendecido de poder estar compartiendo este tema ante hombres muy preparados, hombres muy lindos en el Señor. Así que me siento doblemente honrado de poder estar compartiendo con ustedes, con mis queridos hermanos de Argentina, con compatriotas también y con todos aquellos que están conectados por las diferentes plataformas sociales. Dios bendiga a las radios que también están compartiendo esta linda transmisión. Voy a intentar compartir pantalla para ver cómo nos va con las diapositivas, si no tenemos problemas también nosotros. Vamos a ver cómo nos va. ¿Lo ven bien, cierto? Excelente, ya. Gracias, Señor, estuve orando y ayunando por esto. Siempre un desafío el poder compartir la diapositiva, hermano. Vamos a ver ahora cómo le agrandamos esto. Ahí sí. Ahí ven todos bien, ¿cierto? Bien. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar con esta charla que se titula El pastor y la humildad. Creo que no se me repite el audio tampoco, ¿cierto? ¿Estamos ok con el audio? Ya, excelente. El pastor y la humildad. Esa es la temática que me correspondió hoy día, el poder hablar con ustedes. Y vamos inmediatamente al texto bíblico para poder estar ya iniciando esta charla, esperando serles motivo de bendición y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Agradezco al hermano también que pudo elevar una oración. Siempre es importante presentarse delante del Señor y depender del Señor, sobre todo cuando tenemos que exponer la palabra. La palabra del Señor la encontramos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 29, y dice de la siguiente manera: Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Repito, Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjese los verbos: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia, cuando nos habla acerca del llamamiento ministerial que tiene que ver con el pastorado o el liderazgo, es un área muy importante en la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros, tanto pastores, ministros, encargados de obra, como en alguna iglesia también le llaman líderes, somos responsables en cierta medida de poder traer a las personas a vivir la vida cristiana. Y si se dan cuenta en el pasaje que hemos leído, en palabras directas de Cristo, Él invita a todos sus discípulos. La palabra discípulo viene de seguidor, y también la palabra discípulo es una palabra que deriva de disciplina. Es una persona disciplinada, es un seguidor disciplinado. Y el Señor invita a cada creyente a ser discípulo de Cristo. Se recuerdan el mandato imperativo: por tanto, id, evangelismo, y haced. Haced tiene que ver con un proceso de formación. Haced discípulos, seguidores de Cristo, hacer imitadores de Cristo. Por lo tanto, el pastor, los líderes, los siervos, aquellos que sirven en la iglesia, los hermanos, todos están llamados a ser discípulos e imitadores de Cristo. Y el desafío es mayor para un pastor, para un líder. Es mayor porque todos los ojos están puestos sobre ellos. Por lo tanto, es importante que estos ministros
puedan aprender de Cristo para poder llevar a las otras personas a Cristo de la misma manera. Me explico. El ministro, el líder, tiene que ser ejemplo de conducta. Y si se dan cuenta, cuando Cristo nos llama, nos invita, nos dice, aprendan de mí. ¿Y qué tenemos que aprender de Él? ¿Cuáles son los aspectos que debemos aprender de Él? Bueno, aquí lo menciona en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, aprendan de mí. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo que aprendamos de Él? ¿Se fijan que este es el texto donde Él dice que aprendamos de Él? ¿Y qué es lo que dice? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. En el corazón de Cristo hay mansedumbre y humildad. Soy manso y humilde de corazón, ya hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, lo que Cristo nos reclama que debemos aprender de Él es la mansedumbre y en la humildad. ¿Por qué el Señor me permitió escoger este tema? Porque nosotros como pastores hemos visto un realce y un apogeo de tantos ministerios, de tantas personas que hoy día se levantan con una arrogancia, con un orgullo, con una prepotencia descomunal. Incluso muchos de los que dicen defender sana doctrina no viven una doctrina sana. Lo repito, muchos de los que dicen vivir una sana doctrina no viven una doctrina sana. Piensan que la sana doctrina es enrostrar pensamientos, cuando la sana doctrina es predicar la palabra de manera escritural, donde la supremacía son las sagradas escrituras, y vivir lo que se predica. Y vivir lo que se predica. Y ese es el problema hoy día, que muchas veces predicamos lo que no vivimos. Jesucristo dice, cuando hablaba acerca de los religiosos, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. El énfasis de nuestro Señor en lo que decimos y en lo que hacemos. Y el pasaje bíblico que estamos viendo hoy día, Cristo nos invita. Pero fíjense en la primera frase, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Está hablando de lo que se produce, o de la acción que se produce al juntar dos bueyes, dos bovinos, ¿cierto? Se le coloca el yugo sobre ellos. Y colocan un buey experimentado al lado de un buey más joven. El buey experimentado le enseñará al buey más joven a caminar, a trabajar. Y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es una invitación en la cual él nos dice, si tú vas a llevar mi yugo, si tú te vas a enyugar conmigo, si tú estás dispuesto a caminar conmigo, que yo te enseñe, lo que yo te voy a enseñar va a ser el camino de la mansedumbre y de la humildad. Hay un término muy interesante en la Biblia, sobre todo cuando Dios trataba a su pueblo de corazón duro, le decía duro de cerviz. Y esa frase es interesante porque refleja cuando un buey no quería doblar o agachar el cuello. Cuando no quería doblar o agachar el cuello, habían dos maneras de agachar el cuello del buey. Era agarrando o tomando sus cachos y bajándole los cachos para que pudiera recibir el yugo, o segundo, le colocaban una argolla en su nariz y le tiraban de la argolla y el buey bajaba el cuello. Muchas veces la bofetada de los procesos, muchas veces las dificultades trabajan muy bien con nuestra arrogancia, trabajan muy bien con nuestro orgullo. Dios muchas veces cuando somos duros de servir tiene que enseñarnos a agachar el cuello, a bajar el cuello. Esa era la forma de los duros de servir, de bajar el cuello. Pero Él nos invita acá, nos dice, lleven mi yugo. Significa que yo voy a estar asido, conectado con Cristo por medio del yugo. Cuando usted ve a un buey enyugado, se ve tan sumiso, se ve tan sometido. Y sobre todo cuando un buey es más joven, es más impulsivo, ¿cierto? Por lo tanto, el buey viejo que ya ha pasado la experiencia del trabajo, de la carga, le enseña al buey más joven a trabajar. Cristo nos está invitando a llevar su yugo. Y ese yugo va a provocar un aprendizaje en nosotros que es la mansedumbre y la humildad. Y hallaremos descanso entonces para nuestra alma. Siempre la arrogancia
provoca serios conflictos. Recuérdense que el problema de la introducción del pecado a la humanidad fue justamente la arrogancia de Lucifer cuando quiso en su corazón ser igual a Dios. Y cuando introduce el pecado a la humanidad, le dice, con que Dios ha dicho, y él después le dice, seréis igual que Dios. Nosotros tenemos la lucha constante con el orgullo. Tenemos una lucha constante con la obstinación, con la arrogancia. ¿Quién no lucha con eso? ¿Qué ministro, qué pastor, qué hermano no lucha con eso? No hay nadie que no luche con eso, pero el Señor nos hace una invitación, aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil y es ligero, pero ¿cuál es el yugo de Cristo? La mansedumbre y la humildad. Por eso es importante el poder entender, nosotros como pastores debemos entender que debemos ser humildes. Y humilde no es hablar suave. Humilde no es fingir que soy humilde. Humilde es una actitud del corazón que se refleja por las acciones exteriores. Es importante ser humilde. Hoy día vamos a estar viendo 3 puntos principales. ¿Qué es lo que es el pastor? Definición de humildad y algunos pasajes bíblicos. Eso estaremos viendo hoy día. ¿Qué es lo que es el pastor? Definición de humildad y algunos pasajes bíblicos. Vamos en primera instancia, ¿qué es lo que es el pastor? Bueno, la figura del pastor viene justamente del trabajo del oficio del pastoreo. Me gusta esa vara. La Biblia dice en el Salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 23, ¿cierto? Donde Dios se manifiesta y se presenta como nuestro pastor. Me gusta esa frase porque tu vara y tu callado, la palabra en hebreo es shevet y mechiná. Shevet y mechiná, la vara y el callado. Fíjense que la vara se utilizaba muchas veces para corregir y el callado se utilizaba para socorrer. Dios muchas veces nos corrige para hacernos más humildes y muchas veces cuando somos muy porfiados también nos socorre, producto de nuestra porfía. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me corregirá y me socorrerá. No sé si expresé bien las palabras. El pastor tiene una vista distinta a las ovejas. El pastor está encargado de apacentar. Apacentar significa dar alimento. El pastor comúnmente está sobre una colina o sobre un lugar más alto mirando a las ovejas. Por lo tanto, el pastor tiene una visión y una experiencia distinta a la experiencia de las ovejas. El pastor es llamado a poder administrar y cuidar lo que no es suyo. Recuerden que las ovejas son del Señor y nosotros somos solamente siervos, administradores. Es interesante esa palabra, porque a algunos les gusta que le digan gran siervo, y es una contradicción, porque siervo, en término griego, doulos, que significa esclavo. Esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo. La traducción textual de la palabra siervo es esclavo. Pero cuando se tradujo la Biblia era muy fuerte porque justamente en ese tiempo había el tema de la esclavitud. Por lo tanto, prefirieron traducir la palabra siervo en vez de la palabra correcta que es doulos, que es esclavo. Bueno, hay varios términos para siervo en la Biblia. Oikos, que es el siervo de la casa. Doulos, que es el esclavo, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra siervo es una palabra interesante, pero ¿qué es lo que significa la palabra pastor? La palabra pastor es alguien que es mayordomo, es alguien que es administrador, es alguien que dirige, es alguien que cuida, es alguien que administra, es alguien que resguarda. El pastor está encargado de administrar las cosas sagradas, por lo tanto, nuestra función es seria, es seria. Cuando usted ve las cartas pastorales se dará cuenta de los requisitos del pastor. En Tito, en 1 Timoteo, los requisitos del pastor, un hombre de buen testimonio, que tenga a su familia sujeta, a su esposa, que no sea acusado de disolución. Un sinfín de requisitos que muchas veces parece que se pasan por alto. Y ahí también hay otros principios que vamos a estar revisando hoy día acerca de la temática que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, el pastor es alguien que está encargado
de traer la palabra de Dios y comunicarla al pueblo de la manera más fiel. Cuando nosotros comunicamos la palabra y la acomodamos a nuestra conveniencia, eso se llama corrupción de la santidad, o se llama eisegesis, es decir, lo que la palabra de Dios no dice. Nosotros somos responsables de traer buen alimento a la iglesia, y para eso se requiere de humildad. Es cuando debo hablar lo que Dios quiere que hable y no lo que yo quiero hablar. Ahora, ¿qué es lo que significa humildad? La palabra humildad viene del término humus. Ahí usted lo está viendo. Humus es tierra. Humus es tierra. Es una tierra maleable, es una tierra fértil, es una tierra que produce. La palabra humus se deriva, la palabra humildad se deriva del término humus, que es tierra. Por lo tanto, eso nos recuerda a nuestros orígenes. Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre del polvo de la tierra, y a la mujer la sacó del material genético del hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Eso nos recuerda a nuestros orígenes. Nosotros somos polvo, nosotros somos tierra. Si no fuera por el aliento de Dios, si no fuera por el aliento del Eterno, si no fuera por el aliento del Señor, ¿qué sería de nosotros? La Biblia dice, ciertamente hay espíritu en el hombre, pero el soplo del Altísimo hace que entienda. Gracias a su espíritu, nosotros tenemos vida. Gracias a su espíritu, nosotros podemos también entender las cosas. La humildad viene del término humus, tierra. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos. Dios quiere que recordemos que sin Él estamos desprovistos. Por eso la Biblia también dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Es aquel que reconoce su necesidad de su Creador. Bienaventurado es supremamente bendecido, es fluir grandemente hacia afuera. Viene el término Macarios, que es fluir grandemente hacia afuera. Es bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque de ellos está lleno el reino de los cielos, de aquellos que son humildes, de aquellos que son capaces de reconocer su bajeza, de aquellos que son capaces de reconocer su indignidad. Y estoy expresando bien porque la Biblia dice que hay uno que solamente es digno. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. La Biblia dice, digno del Cordero. Nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. Humildad nuevamente. Somos polvo, somos tierra. Y nosotros debemos entender, amados siervos, amados hermanos, amados líderes, que el llamado principal de Dios es a la humildad. Y la humildad no es decir que soy humilde. La humildad no es hablar como humilde. La humildad es nuestra actitud diaria, reconociendo nuestra dependencia del Señor y reconociendo que sin Él somos nada. Humildad viene de humus. La diferencia entre humildad con mansedumbre, que la humildad la traduce la Biblia del griego como humildad de mente, tiene que ver con una actitud mental. Y la mansedumbre tiene que ver con la resiliencia, la cualidad de poder resistir. Por ejemplo, la mansedumbre bíblica es llevada hasta los límites. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice manso pero no menso? Es como, llévame hasta el límite. Pero el Señor dice que enmudeció y no abrió su boca. Por eso, mire, fíjese que la mansedumbre deriva de la humildad, y la mansedumbre también está muy ligada con la templanza. La templanza es el autocontrol, el dominio propio o la fuerza contenida, que yo quiero reaccionar pero no reacciono. La humildad tiene que ver con una actitud de la mente, y la mansedumbre tiene que ver con el poder resguardarme ante la reacción y el saber entender y comprender que los procesos de Dios me ayudan para bien. ¿Ha visto el buey cuando está sometido? Él camina y Él está dispuesto a todo. Por eso Cristo, cuando habló de la mansedumbre y la humildad, dijo, si tu enemigo te hace caminar 1 milla, camina 2 con él. Si tu enemigo te pide el traje, dale también la capa. Parece cuestiones poéticas hoy día, pero sigue estando vigente esos mandamientos del Señor. Dios nos llama al camino de la humildad. Dios nos llama al camino de la sencillez. Y es un problema hoy día porque
tenemos este conflicto donde en muchas iglesias, y voy a hablar yo como pastor, los líderes se convierten en señores. Tenemos un problema muchas veces en las congregaciones donde no somos ejemplo de humildad. Queremos que nuestros hermanos sean humildes, queremos que nuestros líderes sean humildes, pero nosotros no somos humildes. Cuando Dios nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, nos evitamos problemas y seguimos el camino de la humildad. Mire, fíjense lo que dice Primera de Corintios. Ahora vamos a los pasajes bíblicos para poder ya establecer fundamentos sobre esta charla. Fíjense en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Si usted lee bien ese pasaje y con cuidado, él está diciendo, imiten a Cristo. Él está diciendo, imiten a mí, vean la forma en que yo imito a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un texto más ampliado dice, sean imitadores conmigo como yo imito a Cristo. O sea, la invitación directa del apóstol es a imitar a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Manso y humilde. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Siervo no es un título, siervo no es un grado de jerarquía, siervo viene de servicio. El primer servidor debe ser el ministro, el primer ejemplo en humildad debe ser el ministro, el primero en pedir perdón y en reconocer sus faltas cuando falla debe ser el ministro. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, debes perdonar, pero yo no soy ejemplo de perdón. Hijo, debes reconocer tus errores, pero yo nunca reconozco mis errores. Es un problema que tenemos. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente me vea que yo también me equivoco. Porque quiero proyectar una imagen que no es. La Biblia dice, tienen imagen de piedad, pero sus hechos niegan la eficacia de ella. Nosotros no podemos proyectar y no debemos proyectar lo que no es. Nosotros debemos ser humildes, debemos ser sencillos, debemos ser genuinos, debemos proyectar la vida de Dios. Ustedes deberían imitarme a mí. ¿Qué es lo que dijo Cristo al principio en el pasaje texto áureo? Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma. Esa es la invitación de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo dice, ustedes deberían imitarme a mí, o sean imitadores conmigo como yo soy de Cristo. La invitación de Cristo es esta. Y fíjese, aquí este texto de Primera de Pedro es clave. 5.3 dice, no como teniendo señorío, lo destaqué, no como teniendo señorío, ¿lo ve? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. A ver, anda para allá, partiste. Te fuiste para allá a hacer las cosas de la iglesia. Muchas veces nos confundimos y pensamos que hablar fuerte de una manera autoritaria es autoridad de Dios. Miren, la autoridad de Dios no es por la imposición de mi carácter. La autoridad de Dios es por la vida que llevo. La autoridad de Dios no es por la imposición de mi carácter, sino que la autoridad de Dios es por la vida que yo llevo. Cuando usted impone sus grados, que en realidad no existen grados en la iglesia porque el siervo es llamado a ser servidor, pero cuando usted intenta imponer los grados de la iglesia, usted está siendo autoritario. Porque vamos a ver en los versículos que nos dice la palabra del Señor. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No debemos ser señores de los que están a nuestro cuidado. No debemos imponernos sobre los que están a nuestro cuidado. No debemos plantarnos como los semidioses, y esos son los problemas, no solamente de los movimientos apostólicos. Hay mucha iglesia donde los pastores son intocables, donde los pastores no se les puede dar un consejo, donde a los pastores no se les puede decir en qué fallan. Usted me puede decir a mí en lo que fallo, pero siempre es con el debido respeto, como yo también debo respetarlo a usted. Si esto es reciprocidad. Pero lastimosamente hay pastores que parece que no se le pudiera decir en lo que fallan. Recuerde que el único infalible es Dios. Nosotros fallamos.
Y necesitamos de gente honesta, gente buena, gente fiel, que también nos ayude a nosotros a ser mejores hijos del Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No hay que establecer señorío. Y aquí está el punto clave. ¿Qué es lo que dice? Sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. ¿Qué significa eso? Que si Dios me está invitando a ser manso y humilde, mi ejemplo debería ser la mansedumbre y la humildad. Y no ser Señor. ¿Estoy siendo claro? Mi ejemplo debería ser la mansedumbre y la humildad y no ejercer señorío sobre los que están a mi cuidado. Por eso el pastor debe ser sencillo. Hay pastores que en el púlpito son de una manera y abajo son de otra manera. Parece que se transforman o experimentan una transfiguración. No, tenemos que ser sencillos, cercanos. De repente nos preguntamos a los pastores por qué la gente nos acerca a nosotros, no tiene confianza. ¿No será que nosotros estamos proyectando algo que hace que la gente no confíe? ¿No será que nosotros estamos en el Olimpo y la gente está en este escenario terrenal miserable? ¿No será que Cristo, si hasta los niños se acercaban a Él, era porque Él realmente proyectaba una humildad que la gente deseaba estar con Él? ¿Por qué muchas veces los jóvenes nos desean contarnos sus problemas y acuden a cualquier hermano menos nosotros? Debemos examinarnos. Cuando la iglesia falla, ¿a quién le echo la culpa? ¿A los hermanos o me examino a mí mismo? Debemos examinarnos. Porque Satanás, el diablo, lo que más desea es que aflore el orgullo, que es lo que él introdujo. Pero nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Usted, siervo amado, usted, sierva amada, no ha dejado de ser discípulo de Cristo. Y su mayor llamamiento es poder imitarlo a Él. Muchas veces nos equivocamos imitando a otros siervos, su prepotencia, su orgullo, su falsa espiritualidad, y nos estamos imitando a Cristo. La Biblia nos dice, aprendan de mí, imiten a Cristo. Nuestro modelo debe ser Él. Dice la Biblia también, bueno, tomo un poco, siendo ejemplos de la grey, tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser modelos. El pastor tiene que ser un modelo de humildad y mansedumbre. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjense, contienda o vanagloria. Contienda es una pugna, ¿cierto? Vanagloria es ostentar, es alardear de lo que él hace. Pero dice, nada hagáis, o sea, es una negación absoluta. Nada hagan ustedes por contender o por alardear, por jactarse. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad. O sea, lo contrario a la contienda y a la vanagloria es la humildad. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Porque hacemos las cosas por orgullo, por contienda, por vanagloria. Y dice, antes bien, con humildad. Y aquí define, me gusta esta definición bíblica de humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces el problema, y no voy a hablar solamente de los pastores, yo sé que hay hermanos. Muchas veces los hermanos cuando estudian, yo también soy profesional, cuando estudian empiezan a colocar sus cartones, el rostro del pastor en el rostro del hermano. Aquí como decimos en Chile, aquí te las traigo Peter. Aquí vengo yo. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo de acerca de su conocimiento? Todo eso lo tengo por excremento, por basura, con tal de ganar a Cristo. Eso me sirve para desarrollarme en la vida natural, pero de nada vale en el reino de Dios. En el reino de Dios lo que vale son hijos humildes y obedientes a su palabra. Nos valen los títulos, nos valen los postítulos, nos valen las licenciaturas, nos valen los diplomados, nos valen los magísteres, nos valen los doctorados. Lo que vale es un hijo humilde, sencillo y obediente que sirva a Dios con todo su corazón. Hay personas que esperan que por tener un título los coloquen en los primeros asientos. Esos son los nicolaitas modernos. Nosotros tenemos que ser sencillos y humildes. Y aunque tengas títulos y te mandan a hacer el aseo, hazlo con gozo porque es para el Señor.
Aleluya, disculpen, hermano. Aleluya. Aleluya. Yo sé que es una charla, pero cuesta, hermano, cuesta. Aleluya. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. El camino, hermano mío, es el camino de la humildad. Pastores, siervos, hermanos amados, el camino es el camino de la humildad, el camino del humus, reconocer que somos polvo, somos tierra. Y estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Me gusta como dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Él da gracia con generosidad. En la Reina Valera dice, Él da mayor gracia o gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aleluya. Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser sencillos. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Dios se opone a los orgullosos. Recuerda, hermano mío, que ese es el veneno de la serpiente antigua, el orgullo. El veneno de la serpiente antigua es el orgullo. Se lo repito, el veneno de la serpiente antigua es el orgullo. Dios nos quiere humildes. Nos quiere humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Gracia es el favor inmerecido. Mire, qué lindo esto. Se lo voy a clasificar para que entienda la diferencia entre gracia, misericordia y juicio. Juicio en lo que yo merezco. Misericordia en lo que yo merezco, pero Dios lo detiene. Y gracia en lo que no merezco, pero Dios me lo da. Lo voy a repetir lento, por si usted lo está notando. Juicio es lo que yo merezco. Misericordia es lo que yo merezco, pero Dios lo detiene. Y gracia es lo que no merezco, pero Dios me da. No merecía la salvación, no merecía su amor, no merecía sus bondades, no merecía sus promesas, pero Dios en su amor me lo ha dado. ¿Cuántos en esta mañana pueden dar gloria al Señor? Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que vino tan humilde y manso como un cordero? Por eso el clamor celestial, el clamor apocalíptico dice, digno es el cordero que inmolado fue. La humildad del cordero, la humildad del Cristo resucitado, digno es el cordero. La dignidad está en la humildad, la dignidad está en la humillación, la dignidad está en aquel que se doblega. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dios se opone a los orgullosos. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, ¿cierto? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da ese favor inmerecido a los humildes. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Hermanos amados, es bueno que se acuerden de sus pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Pero fíjese ahora cuál es el punto y coma que sigue. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Porque hay hermanos tan así chispita, como decimos aquí en Chile, mecha corta, iracundos, tan rápidos para reaccionar. Es porque muchas veces nuestro ejemplo, nuestro modelo de reacción no es el propicio. ¿Por qué nuestros hijos a veces son tan agresivos? Porque nosotros no estamos siendo buenos modelos en nuestra casa. ¿Y por qué muchas veces hay hermanos que hemos visto escándalos, noticias de repente de ministerio, son tan agresivos? Porque el pastor no modela la humildad. Y dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Lastimosamente hay gente que no entiende que hay que imitar las cosas buenas.
Hay gente que bíblica que dice que ve cuando el pastor no está haciendo algo correspondiente, él no lo va a imitar. Pero hay gente que lastimosamente cree ciegamente en los pastores, los constituye como dioses y imita las cosas malas. Dios nos llama a poder tener una conducta como la de Cristo. Y quiero mencionarle algunas cualidades de la humildad, y con esto quiero ir cerrando la charla. Yo no soy tan extenso, amados hermanos. Y si me preguntan, pregúntenme con humildad, no me hagan leña, por favor. Aleluya. Pregúntenme con humildad. Vamos a ver algunas características de humildad, ¿ya? Por ejemplo, se lo voy a mencionar después, todo este material se lo voy a entregar, ¿ya? Por ejemplo, una persona que es humilde es una persona que pide ayuda cuando la necesita. ¿Se ha fijado que hay personas que no piden ayuda cuando la necesitan? No, si esta cuestión la voy a arreglar yo solo, nomás que nadie sepa que aquí estoy medio complicadito. No, la persona humilde pide ayuda cuando la necesita. También la persona humilde acepta sus propias limitaciones. Es lo que le decían delante. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Hay personas que piensan que son buenos maestros bíblicos y lastimosamente no, hermano. No porque usted baje un estudio de internet o porque se lo aprenda de memoria es maestro bíblico. Recuerde que ese es un don de Dios. Y no es más porque sea maestro bíblico ni es menos porque sea maestro bíblico. Dice la Biblia que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Por lo tanto, eso no nos hace superiores ni inferiores. Es una función dentro de lo que es la interdependencia en el cuerpo de Cristo, nada más que eso. Hay personas que endiosan los dones, ¿cierto? Hay personas que glorifican los dones más que a Dios. No, si los dones son herramientas útiles para poder provocar una edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero no nos hace mayores. Por lo tanto, debemos aceptar nuestras propias limitaciones. También ser modestos ante el éxito. Donde tengo la boca seca, se me salen las heces. Ser modestos ante el éxito, ¿ya? O sea, si a usted le va bien, la gloria es para el Señor. Si a usted le va bien, la gloria es para Dios. Si usted Dios le usa en una predicación, no espere que los hermanos le vengan a decir, oye, hermanito, que lo hizo bonito. No, la gloria es para Dios. Si usted es vaso de barro, nada más que eso, humus, humilde. También una de las características del humilde es admitir cuando no sabemos algo. ¿Usted, pastor, admite cuando no sabe algo? Mire, en Chile le llamamos al que trata de salir del paso cuando no sabe algo, le llamamos el carrileo. Hay pastores, hay siervos, hay hermanos que les gusta carrilearse. ¿Y sabe lo que está haciendo usted con eso? Corrupción a la santidad. Está enseñando lo que la Biblia nos dice por tratar de salirse del paso. El humilde dice, no sé, pero hermano, lo voy a buscar, se lo voy a averiguar y le voy a dar la respuesta. Aquí tengo hermanos ancianos, tengo hermanos de mi iglesia, pregúntale a ellos el ejercicio que hacemos nosotros allá. Yo les pido a ellos que no se carrileen y también cuando yo me equivoco, ellos me dicen y yo corrijo. Si usted se equivoca en el púlpito, corrija en el púlpito. Si nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo, no proyectar una imagen que no es, ¿ya? Admitir cuando no sabemos algo. También otra de las características para ser humilde es no tener miedo a equivocarnos. Muchas veces tenemos miedo a equivocarnos. ¿Le ha pasado a usted? Yo tengo miedo a equivocarme como papá, tengo miedo a equivocarme como pastor, pero aún así me he equivocado de igual. Y del horror muchas veces cuando más aprendemos. Y tenemos que también saber reconocer cuando nos equivocamos. Estar siempre abierto a aprender. ¿Qué es lo que dijimos que era la palabra humildad? Humo, de tierra fértil y maleable. ¿Se ha fijado usted que el humilde es el que más aprende? Porque se deja enseñar, tiene un corazón enseñable, un corazón de discípulo, recibe la palabra con gozo, con solicitud, no dice la palabra es para la hermana Juana, dice la palabra es para mí. Entonces una persona que se deja enseñar, el que es humilde siempre está abierto a aprender. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están acá porque me están demostrando humildad. Bueno, que Dios pesa los corazones y sabe cómo estamos recepcionando el mensaje. Pero Dios le bendiga a ustedes porque están siendo humildes. Yo el ejemplo que tengo de mi pastor, a quien amo mucho, el que me formó, es que el pastor siempre estaba dispuesto a aprender. Siempre iba a conferencias, escuchaba a otros pastores más jóvenes. De repente cuando Dios a nosotros nos daba para poder dar un estudio bíblico, él estaba sentadito y preguntaba y aprendía. Qué lindo ejemplo de humildad, estar dispuesto a aprender, siempre abierto a aprender.
También saber ganar y perder. Tenemos que saber ganar y perder. ¿Se ha fijado que siempre los testimonios cuentan solamente los triunfos y nunca las derrotas? Tenemos que saber ganar y perder. Es como el perfil de Facebook. En el perfil de Facebook la mayoría colocan: soy flaco, delgado, atlético e inteligente. Lo bueno nomás, lo malo pasa, next, pasa. También reconocer el valor de los demás. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos que saber reconocer el valor de los demás, el valor de los hermanos que tenemos en la iglesia. Esa es una riqueza. Los hermanos son una riqueza, es un recurso humano del cual podemos echar mano. Mire, salió rima. Es un recurso tremendo, los hermanos. Yo veo al hermano que está en la radio, un tremendo recurso. Los hermanos que aman la radio, los hermanos que aman la enseñanza, un recurso, ocupémoslo. No tengamos celos ministeriales porque Dios le da dones a un hermano que usted no tiene. No. Cuando uno humilde no tiene celo ministerial, proyecta a los hermanos, los catapulta para que los hermanos desarrollen su ministerio. Ese es el problema que tenemos con la iglesia tradicional y chilena, que los ministros no permiten que sus hermanos se desarrollen. Los ven como amenaza, eso es falta de humildad. Si Dios está levantando más pastores, gloria a Dios. Si Dios está levantando a evangelistas, si Dios está levantando a misioneros, gloria al Señor. Reconozcamos el valor de los demás, eso es humildad. También compartir el crédito. Hay personas que, no sé, el hermano X se sacó disculpen la expresión chileno, se rompió el lomo haciendo un trabajo y de repente llega otro hermano y el presentador, no sé, de alguna actividad cristiana, y él se lleva el crédito. Y él llega a sacar pecho. No, el humilde dice: no, si el trabajo fue del hermano X, o el estudio que yo les di lo preparó el maestro de la iglesia. Hay que saber reconocer también a los demás. También un gesto de la humildad es ser agradecido. ¿Se ha fijado que hay personas que nunca agradecen? No, una persona humilde siempre agradece. Gracias, hermano. ¿Cuánto de usted no le ha traído de repente un hermano un engañito, un vívere, o a lo mejor a algunos de ustedes le han traído ropita? Yo les digo, a mí mi hijo está vestido casi con ropa que le traen los hermanos, incluso a veces ni siquiera ropa nueva. Pero yo lo recibo con alegría, con gozo, bendigo a los hermanos. Ropa buena, obviamente, pero lo recibo con gozo, con alegría. No le digo: no, ¿sabe qué? Esa ropa es usada, mejor llévesela. No, hay que ser sencillo, humilde. Me ahorro plata porque tengo 3 cabros chicos, entonces, ¿sabe lo que implica el gasto? Entonces, hay que ser sencillo, hay que ser agradecidos, estar dispuesto a ceder. Es importante estar dispuesto a ceder, no pensar que tiene la razón. Una de las cualidades que me enseñaron a mí como joven, porque yo quemé toda la etapa, hermano, en la iglesia, pasé por todas las cosas que usted no se imagina, y mi pastor me enseñó a saber escuchar, sobre todo a los más ancianos. Saber escuchar, ¿para qué? Para estar dispuesto a ceder. Tú cuando escuchas no reaccionas de manera impulsiva, porque la Biblia de Santiago dice: el hombre que refrena su lengua es perfecto. Esa palabra perfecto es maduro. Una persona que sabe callar y sabe más escuchar es perfecto, es maduro. Hay que saber escuchar para poder después decir: tiene razón y cedo, estar dispuesto a ceder. Y ese es el otro punto, saber escuchar. Y también pedir perdón cuando es necesario. Eso son algunas características de la humildad. Es el desafío, queridos pastores, queridos ministros, queridos hermanos, es el desafío. Debemos ser humildes. Ese es el llamamiento del Señor, ese es el ejemplo que Dios nos dejó. Esperando, hermanos, que esta charla le haya sido de mucha bendición y que pueda de alguna manera aportar un granito de arena a nuestro quehacer ministerial. Y si algunos de ustedes están siendo llamados a esta hora tan honrosa, pero tan difícil igual, Dios les ayude, Dios les bendiga y Dios les dé la fortaleza. Y dice la Biblia que el que pone la mano en el arado no debe mirar hacia atrás. Dios les bendiga, queridos hermanos, a todos ustedes. Espero que no les haya aburrido y esperando que haya podido ser beneficioso para sus vidas. Les dejo a mi pastor Mauricio. Amén. Dios le bendiga. Amén. Muchísimas gracias, mi querido pastor Fabián. De ninguna manera ha sido esto ni aburrido, ¿cierto? Ni extenso. Al contrario, escuchando atentamente a todas sus palabras y al consejo que en definitiva la palabra del Señor nos da a cada uno de nosotros.
Recuerden los hermanos, todos los presentes aquí en la sala, que este es el momento de oportunidades, ¿cierto? De consulta, de intercambiar opiniones, de abrir un diálogo. Así es que, como lo hacemos siempre para romper el hielo, bueno, soy el primero en hablar, pero no porque sea el más importante, sino simplemente para romper el hielo, ¿cierto? Ya que estamos hablando de la humildad. Me gustó mucho la definición esta de humildad, ¿no? Mi querido Pastor Fabián, el tema del humus, porque claro, inmediatamente nos recuerda a nuestros orígenes. Dice la Escritura, ¿no?, que el Señor se acuerda de que somos polvo. El tema es que nosotros no nos acordamos de eso. Él se acuerda, ¿no? Él es misericordioso con nosotros. Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente Él es polvo, Él es tierra. Insisto, ¿no? Nosotros somos los que nos olvidamos de qué estamos hechos. Y me quedé también con un momento que habló acerca de esta cuestión de los intocables. Como en este tiempo, por ejemplo, hay una frase, si mi pastor Jorge cierra su micrófono, que se nos filtra el ruido. Gracias, gracias. Luego le doy la oportunidad que la pida, no hay problema. Decía, con esta cuestión, esta nueva postura que se ha creado, ¿no?, acerca de no toquéis el ungido. ¿Qué nos puede decir eso? ¿Hay una élite ungido o en realidad todos los creyentes somos ungidos y en verdad todos estamos llamados justamente al servicio, mi querido Pastor Fabián? Buena pregunta, incluso se me quedó en el tintero explicar esa frase, esa expresión. Muy buena expresión, muy buena pregunta, mi querido pastor. Voy a tratar de ser lo más preciso en esto, si es que Dios me permite. No toqué el ungido, debemos comprender que era un contexto en el cual David, cuando todavía no había ocupado el trono, tuvo en la mano al rey Saúl para matarlo. Y él, por el respeto a la vida de Saúl, por respeto a la bendición que él tenía, a pesar de que ya había sido desechado, él no lo mata, físicamente hablando. Por lo tanto, la aplicación de ese pasaje en su contexto es atentar físicamente, intentar matar, en este caso, al rey de Israel. Y en el caso de nosotros también es muy mal aplicado ese pasaje, porque las personas piensan que así como David tuvo para dañar al rey Saúl, así uno, si le va a decir la verdad a los pastores, es como que por poco los tocaran. Y usted hizo una pregunta muy interesante ahí, porque dijo, ¿acaso la unción es de exclusividad para los pastores o para todo creyente? Y bíblicamente todo creyente desde el Pentecostés en adelante son ungidos por el Señor. La palabra ungido es la misma palabra de Cristo, que tiene que ver con ser untado, que ante el ungimiento se realizaba, cierto, a reyes, sacerdotes y profetas, y se derramaba aceite sobre sus cabezas, y ellos tenían la bendición de Dios. Hoy día nosotros tenemos la bendición de Dios por medio de su Espíritu Santo, y hemos sido llamados a ser un real sacerdocio. Por lo tanto, todos somos ungidos por el Señor. Todos somos ungidos por el Señor. Obviamente que hay un llamamiento distinto, ministerial, para los pastores, que eso en griego es domas, que es el llamamiento ministerial, pero todos nosotros somos ungidos delante del Señor, y realmente esa palabra no toque al ungido no aplica en el contexto por el cual se usa, porque tiene que ver con atentar físicamente en cuanto a una persona, ya sea pastor o sea un hermano. Por lo tanto, no tiene aplicación, y todos somos ungidos del Señor. No sé si puedo responder a la pregunta. Amén, amén. Sí, venía a mi mente, por supuesto, primera de Juan capítulo 5, versículo 20, versículo 27, que nos dice que la unción que hemos recibido del Santo, y eso está hablando de todos los creyentes, ¿no? Y esa unción permanece, está sobre nosotros, nos enseña, nos capacita. Amén, como era el ungimiento. Todo ese versículo que está dando, pastor, me lo va a dar para entregar el producto final después, hermano. Está muy bueno. Bueno, gloria a Dios. No, por supuesto. Así es que realmente eso es muy importante, ¿no? También recuerdo, porque hay tanto para hablar, yo sé que usted se ha limitado, ¿cierto?, a hablar, pero hay tanto para hablar. Pero como, por ejemplo, ver que en este caso Pedro, que era el principal de los discípulos, fue corregido en su momento y aceptó la corrección del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo hacerlo, cierto? Nosotros,
cuando haya la necesidad de un caso de corregirnos, porque si no, justamente, si, a ver, nosotros estamos como pastores acostumbrados a corregir a los demás, pero ¿nos dejamos corregir nosotros? Exacto, exacto. Buena pregunta. La Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado del hombre. La Biblia también dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Y en 1 Corintios 13 dice: el amor se goza en la verdad. Por lo tanto, nosotros debemos corregirnos y amonestarnos en amor. La Biblia también habla de que Jesucristo era lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, el elemento de la misericordia o la gracia junto con la verdad tiene que ir presente en el momento de una corrección. Y en la Biblia opera algo, porque mucho se predica del amor, el amor, el amor, pero en la Biblia opera algo que es la más grande manifestación del amor, que es la disciplina del Señor. Hay personas que confunden la palabra disciplina bíblica con agarrar a chicotazo al hermano. No es así. La disciplina bíblica tiene que ver con un deseo de poder restituir, reconciliar y restaurar al hermano. Repito, restituir, reconciliar y restaurar al hermano. Y el pastor también muchas veces, si está obrando mal, está cayendo en pecado moral o teológico, debe ser llamado por sus ancianos oficiales a disciplina. En la iglesia nosotros tenemos ancianos que constantemente me están aguzando a mí, me están aconsejando porque para eso están. Y si yo caigo en alguna falta moral, Dios me libre, o alguna falta que estoy haciendo y deshaciendo en la iglesia, los ancianos deben llamarme y disciplinarme. Pero la disciplina es para restaurar, restituir y reconciliar. No es para dañar. Por ejemplo, yo llamé a un hermano, a una líder de la iglesia, lo llamamos a disciplina hace tiempo atrás, puede que esté escuchando ahora, y nosotros con los ancianos lo llamamos con mucha ternura y amor, pero con verdad, misericordia y verdad. Lo llamamos, le hablamos, le dijimos lo que está fallando, que no era nada por cierto moral, sino que era negligencia en su oficio, le dijimos lo que está fallando. El hermano, aquí está la otra parte, el hermano agachó la cabeza y lo tomó con completa humildad. Porque un cristiano que es maduro y un cristiano que entiende su rol de filiación, de hijo de Dios, sabe que Dios al que ama lo disciplina y lo castiga. Porque la Biblia dice: el hijo consentido es vergüenza de la madre. Por lo tanto, el hijo de Dios auténtico debe acatar la disciplina, pero cuando esta disciplina es bíblica. Y también cuando esta disciplina tiene un tiempo claro, porque hay personas que le dicen, está disciplinado, o ni siquiera hay personas que saben que están en disciplina. Es como te fuiste a la capacha nomás, como decimos aquí en Chile. Y pasan meses y meses y nadie sabe qué pasó con el hermano. Hoy, pastor, pero ya cuándo me adelanta la disciplina. No, todavía no sé. No, la disciplina tiene que ser con un espíritu afable, de amor, pero en verdad y con un tiempo establecido. Esa es la disciplina bíblica. Y bueno, y hay pasos de la disciplina que primero tú y él solo, en boca de 2 otros testigos para que conste toda palabra, y si no entiende, tíralo a la iglesia, y si no entiende, lo expulsa de la iglesia, porque, disculpen la expresión, la manzana podrida puede podrir todo el canasto, y eso también es un gesto de amor. Es por el cuidado, y muchas veces cuando se expulsan, se arrepienten y vuelven y son restituidos, reconciliados y restaurados. Eso es. Amén. Recuerden los hermanos, pastores. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.